Cetis Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. Comenzamos. Les damos la más cordial bienvenida a Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada, capítulo 2 de nuestro podcast favorito, Capstone Connection. En esta ocasión vamos a tener a unas invitadas de lujo que vienen a platicarnos un poquito acerca de lo que andan haciendo este semestre. Y pues para empezar, me gustaría agradecerles y darle la bienvenida a la doctora Marina Albeláez y a la doctora Ingrid Curi. Muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría darles la palabra a ustedes para que se presenten, nos cuenten un poquito acerca de ustedes, sus áreas de especialización, antes de entrar de lleno a la platiquita que nos trae por aquí en este día. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Diana, como siempre, por recibirnos en este espacio y a CETIS por interesarse en el quehacer de los profesores y que tenemos a veces diferentes roles. En este caso, bueno, para quienes no me conocen, yo trabajo como profesor de tiempo completo aquí en CETIS Universidad, en la Escuela de Psicología. Y mis áreas de estudio van más sobre lo que son las neurociencias y recientemente, hará unos 5 años a la fecha, incursionando en el tema sobre el empoderamiento femenino y pues temas de género que han respondido más que nada a una necesidad en la comunidad, más que en sí a un interés que yo haya hecho en mi bagaje escolar, ¿no? Y bueno, es así como pues yo hago esta conexión con la doctora Ingrid, que ella sí pues está como líder. Yo la considero líder de opinión en este campo y en muchos otros que además, combinados las inquietudes y las habilidades, pues creo que es como se cocinó un proyecto del cual les vamos a hablar, ¿no, Ingrid? Adelante. Ay, muchas gracias por la invitación y qué gusto compartir el espacio con ustedes. Y pues sí, bueno, igual para quien no me conoce, soy Ingrid Curi, soy profesora de Humanidades en el campus Tijuana de CETIS. Y pues mi área de investigación o las líneas que me gustan, que trabajo, están relacionadas con los mercados laborales, el trabajo y género. Entonces, yo creo que en este punto, pues es donde encontramos convergencia con la propuesta que me hizo la doctora Marina para colaborar. Igual, pues para mí es un campo nuevo, pero quiero abordarlo, ¿no? Desde mi experiencia y pues ver cuál es la participación, ¿no? De las mujeres en esos espacios es algo interesante y pues, esperemos que salga algo padre, ¿no? Excelente, pues muchísimas gracias. Me parece una muy buena oportunidad para coincidir. Me da mucho gusto coincidir con ustedes en este espacio y saber que los temas relacionados al empoderamiento femenino, a la perspectiva de género, nos traen aquí a la mesa muchas preguntas, muchas dudas y bueno, ahora este proyecto que traen ustedes. La doctora Marina me comentaba que está en la puerta por iniciarse el proyecto Comparación Internacional de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, un análisis transnacional de enfoques y resultados. Pero antes de entrar de lleno a hablar respecto a este gran proyecto que traen en puerta, me gustaría poner sobre la mesa de manera muy general el tema del liderazgo femenino, porque pues sabemos que ha sido un tema de creciente interés en los últimos años. Afortunadamente estamos hablando más al respecto, estamos desarrollando más investigación en torno al liderazgo femenino y me gustaría conocer desde sus respectivas disciplinas, ¿cómo perciben la evolución del liderazgo de mujeres en México? ¿Y ustedes qué factores consideran claves para seguir avanzando en este tema? Doctora Curi. Gracias. Pues mira, esta idea del liderazgo político femenino, pues
se puede abordar desde diferentes puntos que yo creo que son fundamentales porque incluyen esto que mencionabas, ¿no? O sea, algunas barreras que hay todavía. Habría que entenderlo, yo creo que en un contexto histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente las mujeres hemos estado subrepresentadas en roles de liderazgo político, muchas veces asociado, casi siempre asociado a normas sociales y culturales, ¿no? Y estas normas lo que hacen es limitar la participación de las mujeres. Entonces, a partir de movimientos civiles, de los movimientos feministas, pues estos movimientos han jugado un papel crucial, ¿no? Para tener un avance hacia este empoderamiento femenino y obviamente pues con esto explotar, ¿no? Los liderazgos en este campo. Muchas veces los roles tradicionales a los que están o estamos sujetos las mujeres, pues nos representan una barrera, ¿no? En la entrada a este espacio que históricamente la política se ha considerado un espacio masculino, ¿no? Masculinizado. Entonces, pues hay que ir cambiando el paradigma. Y bueno, como algunas barreras, pues están básicamente los estereotipos de género, tanto en los espacios políticos como en muchos otros espacios, ¿no? Los estereotipos de género, obviamente el acceso a recursos es un punto importante, ¿no? Si no hay redes de apoyo, redes de poder, financiamiento, pues las mujeres le costará más trabajo, pues posicionarse como líderes, ¿no? La sobrecarga de roles que existe también es otro de los puntos. Entonces, yo diría por ahí, ¿no? De entrada, pues pensar en estos contextos y por otro lado, pues estas que son las clásicas barreras para el liderazgo político femenino. Sí, claro. Yo creo que en espacios tanto públicos como privados todavía estamos haciendo un trabajo que va paso a pasito, pero creo que se está construyendo y es una construcción bastante sólida. Doctora Marina, ¿qué podría usted compartirnos? Pues haciendo la reflexión sobre lo que representa el ser líder, y el que, como señalan las dos y coincido, históricamente las mujeres vamos ganando así paso a pasito estos espacios. Yo creo que el punto histórico y resalto el tema de cómo la influencia de la mujer al tener tantos focos por primera vez quizá en mucho tiempo sobre sí, pues despierta cuestionamientos desde las mujeres hacia el trabajo que hacemos las propias mujeres y no necesariamente siempre con un ánimo destructivo, ¿no? Como un punto crítico, pero qué tan preparadas estamos por la reciente llegada a estos liderazgos de recibir la crítica de una manera, pues también, pues digámoslo así, con capacidad de autocrítica también. O sea, no solamente lo que recibimos del entorno, sino la capacidad de autocrítica y de ver cuál es nuestro momento y cuál es nuestra posición. Yo creo que el tema del liderazgo, el ser una influencia, el estar en posiciones directivas o tener un conjunto de habilidades directivas, muchas veces genera cierto escozor en general, ¿no? Ahora súmale la variable género y ahora súmale que a lo mejor los tiempos se aprovechan para hacer distorsiones, ¿no? Sobre todo en el campo político. Yo creo que México está atravesando, pues, creemos que estamos en una democracia consolidada. Ya nos dirá Ingrid si es así o no. A mí me gustaría creer que estamos en una democracia consolidada. Sin embargo, pues que cabe la pregunta de decir hasta dónde los liderazgos políticos han permitido estas condiciones para entonces sí llegar a una mesa puesta y poder hablar de liderazgo político y las posibilidades de las mujeres. Creo que no hay pues una condición estable, al menos no en todos los estratos socioeconómicos, no en todos los estados, no en todos los países. Y bueno, nosotros queremos pensar en una política transnacional, pero pues de suyo la reflexión en el país, en el estado, se antepone ante decir no son condiciones homogéneas en el país, ni en el género tampoco. Sí, claro. De hecho,
desde mi perspectiva, me parece que las mujeres hemos tenido los reflectores durante toda la historia. Solo que en este punto, afortunadamente, esos reflectores giran en torno a a esos nuevos roles de los cuales se quiere apropiar la mujer. Ujú. Porque siempre ha sido, las mujeres hemos sido objeto de críticas, objeto de muchas solicitudes que se nos hacen que a los hombres no se les harían, ¿no? O sea, nosotros tenemos que cumplir con ciertas estructuras, con ciertas actividades que no están remuneradas en muchos casos, que no están visibilizadas. Entonces, creo que ahora los reflectores están girando justamente a esas actividades que normalmente están asignadas a los varones o que los varones se han autoasignado, porque tampoco han pedido la opinión del resto de la sociedad, ¿verdad? Entonces, pues en este contexto, me gustaría mucho que le platiquen a nuestra audiencia cómo es que ustedes empiezan a desarrollar un proyecto de investigación en torno al liderazgo femenino. ¿Cómo es que se construye esta propuesta? Pues bueno, yo les voy a dar el contexto y ahorita la doctora Ingrid les hablará de aspectos más técnicos. El contexto es muy sencillo, así como en un diálogo muy parecido a este. Hay una red de mujeres lila, y esta red, pues, de liderazgo social me invita como a un podcast, así una mañana de vacaciones, hablando de los roles del profesor. Y, pues, vamos, platicamos, y resulta interesante para las mujeres que estábamos allí reflexionar sobre si nuestras candidatas, traían o no un liderazgo, femenino, políticamente hablando. Es decir, si existe un liderazgo femenino en la política. Y no me refiero a mujeres que participen, sino me refiero a si hay una definición de qué se espera de una mujer en la política, cómo se conduce a diferencia de un hombre, ¿no? Políticamente y cómo hemos desarrollado o no habilidades para generar nuestro propio liderazgo sin que ahora sí que nos apropiemos de los estereotipos de poder o de los estereotipos del líder masculino, ¿no? Entonces, esa primera reflexión como que nos hizo así un boom, ¿no? Así como diciendo, todo el mundo está hablando de que como nunca hay mujeres participando y la cosa ¿será que tienen un liderazgo femenino o estamos replicando liderazgos que tradicionalmente han ejercido los varones, ¿no? Estamos copiando, Y entonces esa pregunta detona, pues a lo mejor la invitación a no solamente dar una opinión, sino hacer un estudio, ¿no? Y entonces el hacer un estudio que tenga que ver con la psicología de las mujeres, pero también con la manera como otras mujeres y otros países han desarrollado en sus democracias, porque no en todos los países la democracia es el regente, o sea, no todos los lugares donde las mujeres han sido líderes o son necesariamente democráticos, ¿no? Entonces, es decir, ahí entra otros factores, ¿no? En donde yo digo, bueno, no tengo las respuestas, necesitamos hacer el estudio, pero sí tenemos muchas preguntas y varias de estas preguntas, pues yo me acerco con la doctora Ingrid y veo la manera como ella, pues cuando menos tiene un bagaje mucho más estudiado y más técnico, ¿no? El que podría tenerlo yo y es como dice, caray, ¿no? Nos preguntamos, caray, y pues a ver, Ingrid, ¿tú cómo recibes la pregunta? Pues así fue, ¿no? O sea, fue una llamada casual de, oye, mira, pues estuve en una reunión, están este grupo de mujeres que están dentro de la política, están interesadas en esto. ¿Qué onda? ¿Participas? ¿Te interesa? Y dije, pues sí, sí me interesa porque es una cuestión que tiene que ver con, con el trabajo que hacemos las mujeres fuera del espacio doméstico, en este caso, dentro del campo de la política. Y la otra es cómo tejer ahí la perspectiva de género, ¿no? Entonces, me pareció que podía ser un tema interesante para abordar e ir desarrollando, ir tejiendo a partir de las experiencias de otros países, porque
lo que decía hace un momento la otra Marina, ¿no? Y la pregunta que se plantearon ellas es si las mujeres están adoptando, digamos que esa perspectiva o ese enfoque de liderazgo masculino, ¿no? Que igual podríamos leer y leer y seguramente hay una serie de elementos que caracterizan el liderazgo político masculino. Y habrá que ver si las mujeres van por ese mismo sentido o realmente están haciendo algo distinto, ¿no? Y están tomando posiciones diferenciadas a la de los varones, lo cual no es malo, ¿no? Al final lo que se busca es yo creo que no diría una complementación, sino un equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hay algunos estudios que señalan que el liderazgo político femenino, claro, es crucial porque invita a que haya una diversificación de los enfoques en la toma de decisiones. Entonces, cuando dejamos toda la toma de decisiones en manos de los varones, pues a veces están tomando decisiones que atañen a las mujeres, por ejemplo, al cuerpo de las mujeres, ¿no? Y la decisión la toma un grupo de varones. No hay una voz que diga, oye, sí, mira, lo que están diciendo está bien por esto y esas razones, o sabes qué, necesito que me escuchen porque lo que ustedes están planteando está limitado, o sea, tienen una visión limitada por un sesgo de género como construcción social. Entonces, la inclusión de las mujeres en estos roles de liderazgo promueve igualdad de género, lo cual es un punto importante. Y aquí en México, por ejemplo, al menos en tema de política, pues hay que reconocer que desde el 2018 prácticamente llegamos a la equidad, ¿no? Al menos en el Congreso, y eso es un punto importantísimo. Se ha mantenido en las intermedias en el 21, y bueno, pues estamos prácticamente a nada de que tome posesión la primera mujer presidenta del país. Entonces, los avances han sido muy importantes y aquí hay ejemplos entonces de liderazgos políticos femeninos. Pero también esta idea que les comentaba, ¿no? De que esta inclusión de los liderazgos femeninos, pues está encaminado, nos conduce a una toma o conduce a una toma de decisiones más equilibradas y que reflejen necesidades y deseos de la población, ¿no? Porque de otra forma, pues digamos que la mitad de la población se queda fuera luego de las tomas de decisiones políticas. Hay algunos autores que señalan que estos liderazgos políticos femeninos tienen características particulares como la inclusividad, y no con esto quiero decir que la de los varones no se dé, ¿no? Pero es como se ha ido caracterizando, ¿no? El enfoque del bienestar social, desde lo femenino, obviamente la perspectiva de género, obviamente el compromiso con la transparencia, e insisto, no porque los hombres no puedan ejercer este tipo de liderazgos, ¿no? Sino que pareciera que estos enfoques o estas características, como la resiliencia, como la adaptabilidad, como la compasión, como la empatía, pareciera que son igual, ¿no? Como construcción social, pues están asignados aparentemente a las líderes mujeres en la política. Sí. Habría que ver si efectivamente es eso o también están adoptando otro tipo de roles. Claro, y eso es súper interesante. Estoy muy asombrada por estas preguntas que ustedes se plantean a partir de su proyecto. Y de hecho, pensando ahorita, escuchándolas a las dos, pensaba en cómo las mujeres construyen las políticas desde diferentes entornos, ¿no? Pensando en las madres de personas desaparecidas, cómo se organizan, cómo al interior de estos propios colectivos tienen sus propias políticas desarrolladas desde el liderazgo femenino. Pensando en la ley Olimpia, en cómo a partir de una experiencia personal es que empieza a recoger opiniones, empieza a llevar el debate sobre la mesa, y todas estas situaciones que tal vez no están directamente en la mira de un varón, una mujer viene a traerlas, viene a poner el reflector sobre estas problemáticas. Y bueno, también recalcar que no se trata de una lucha entre un liderazgo femenino, un liderazgo masculino, sino más bien de trabajar de manera equitativa, de trabajar en equipo, de desarrollar políticas públicas que beneficien a la sociedad en general y no diferenciar. Me parece que es importante no hacer esta distinción entre liderazgo femenino y masculino buscando un sentido de cuál es mejor y cuál no lo es tanto.
sino más bien de identificar cuáles son los beneficios que la sociedad obtiene a partir del ejercicio de estos liderazgos, de este tipo de liderazgo. Bueno, y pues ya un poquito nos han estado adelantando acerca de la visión en México, pero en comparación con otros países, ¿cómo se posiciona México en términos de políticas y prácticas para promover el liderazgo femenino en en los partidos políticos? ¿Qué ejemplos internacionales consideran ustedes más relevantes y por qué son relevantes? Pues fíjate que el cómo se posiciona México, primeramente, nosotros lo que hemos encontrado es, por ejemplo, quién escribe de estos temas en México, quién publica obras que tengan este interés. Y bueno, creo que el INE es uno de los organismos que ha financiado incluso para nosotros fue novedoso el hecho de decir, bueno, el INE tiene un presupuesto destinado a que las mujeres puedan tener pues oportunidades más equitativas. Y en este ánimo, pues es que se están impulsando estos grupos políticos de mujeres y para mí, estando en el campo más de la psicología, pues sí fue como una sorpresa también, ¿no? O sea, como decir, mira, pues hay herramientas que no sé si todos los partidos están utilizando ese rubro para ese propósito. De lo poco que nosotras encontramos, pues todos estos estudios patrocinados por el INE en función de las condiciones actuales de la mujer, pues están disponibles ahí en su página, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue un hallazgo, para mí fue una sorpresa y un hallazgo definitivamente en el cual tú sientes que hay un momento, una coyuntura social en este momento para que esto funcione o esto se investigue o estas preguntas se realicen. Eso en cuanto al país. E internacionalmente, yo te diría que hay ejemplos de liderazgo femenino incluso ejercido por varones. Es decir, cuando hablo de liderazgo político de las mujeres, yo quiero pensar en un estilo, como bien señalas, doctora Diana, hay preocupaciones y problemáticas que son muy visibles y muy sensibles para las mujeres y que somos las mujeres de manera orgánica quienes los traemos al centro en el país. Sin embargo, creo que internacionalmente estos temas carecen cada vez más de desigualdad y igualmente un varón que tenga esta sensibilidad o que tenga esta necesidad en su comunidad. Y aquí está otra pregunta. ¿Los políticos en México responden a las necesidades de su comunidad? No tengo la respuesta. Entonces, si tú te quedas con esa pregunta, dices, a ver, el líder, lo que hacen los varones es porque responde a las necesidades de su comunidad o responde a otros intereses particulares. Entonces, como que no podemos sacar conjeturas debido a que no siempre están relacionados los eventos, ¿no? El orden de los factores a veces sí altera el producto en este caso. Y bueno, pues yo por ahí sigo con las reflexiones, ¿no? Ingrid, tú también lo has planteado. Pues sí, digo, dentro de lo que platicábamos, ¿no? Hace un momento la primera pregunta pues estaba enfocada en cuáles eran las barreras. Entonces, o sea, si se quiere impulsar liderazgos femeninos en la política, al interior de las organizaciones políticas, por ejemplo, en este caso en los partidos políticos, pues yo creo que sí es sano revisar, ¿no? Cuáles son estas posiciones, estas posturas al interior de los partidos que fomenten, primero, la participación de las mujeres y a partir de esa participación, el impulso a aquellas que sobresalgan con los liderazgos, ¿no? Porque también no todos somos líderes, ¿no? Y bueno, pues cada quien hace su parte dentro de las estructuras y eso yo creo que es sano, siempre y cuando sean inclusivas, colaborativas, etcétera. Pero, por ejemplo, en esta planteamiento que hacemos de comparar, bueno, qué se está haciendo a lo mejor al interior de otras organizaciones políticas para impulsar estos liderazgos, pues hemos encontrado que hay organizaciones políticas que
plantea una serie de mecanismos, ¿no? Al interior del partido para fomentar la participación de las mujeres. Por ejemplo, podríamos decir, o sea, algunos países en la Unión Europea, como Alemania, por ejemplo, o otros europeos, ¿no? Como Gran Bretaña, pero esta idea de, no sé, de formar una sección femenina, o sea, exclusivamente una sección femenina dentro del partido, donde se discutan esas cuestiones relacionadas con las mujeres del partido. Entonces, ese puede ser, es un ejemplo, ¿no? De algo que se hace en algunos partidos políticos europeos. Habría que ver si los partidos políticos mexicanos también lo tienen integrado. Generar los espacios al interior de los partidos de preparación de las mujeres para ser candidatas, por ejemplo, a un cargo de elección popular. Creo que también sería algo importante porque la formación, pues, no está de lado y históricamente, bueno, las mujeres tenemos a lo mejor menos años de experiencia que los varones en los trabajos en promedio, porque volvemos a la cuestión cultural, ¿no? Entradas y salidas intermitentes al mercado de trabajo y eso pues no nos permite estar, por ejemplo, al día en las capacitaciones. Entonces, ¿de qué manera se puede apoyar eso, ¿no? Con espacios al interior de los partidos que fomenten esto, ¿no? Que la preparación y la, como diríamos, profesionalización, pues, ¿no? De las mujeres para los cargos de elección popular. Entonces, esa puede ser otra. Este, eh, eh, Otros mecanismos que tienen que ver con financiamiento, ¿no? Igual, lo que mencionaban hace un momento, pues se espera de las mujeres se espera que seamos competitivas en el mercado, pero que no descuidemos lo que socialmente nos toca al interior del hogar. Hay documentales interesantes que hablan sobre esto y cómo es criticado en los medios masivos de comunicación, por ejemplo, la participación de las mujeres en la política, porque la pregunta es, ¿y quién se hace cargo de su casa? ¿Y quién se hace cargo del marido? Y si tiene niños chiquitos, ¿quién se hace cargo de esos niños? ¿No? Pero es algo que nunca se le cuestiona a los varones, ¿no? Y las mujeres están más acotadas a expresar o a demostrar cierto tipo de emociones porque tiene un sesgo, pero en los hombres no, porque en los hombres los hace ver como, ¿no? Como el sentimiento, ¿no? Que ponen en las cosas. En fin, o sea, hay una carga social ahí. Y por ejemplo, en ese sentido, de pensar en, bueno, y me interesa participar, pero tengo niños pequeños y yo puedo estar aquí en las tardes en unos cursos de capacitación que tiene mi partido para ser candidato, pues a lo mejor el financiamiento para las guarderías, ¿no? Puede ser un punto, ¿no? A favor de las mujeres, que al final yo creo que, o sea, lo que puede redituar es mucho más que la inversión que se puede hacer en un momento dado. Y la otra es que de alguna manera va emparejándole el piso a las mujeres en este campo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, y estos son ejemplos que sí se hacen al interior de algunos partidos políticos ya en otras partes del mundo. Insisto, aquí lo interesante sería saber qué es lo que se hace al interior de los partidos en México. Justamente esto me hace reflexionar un poco acerca de los techos de cristal, ¿no? Que afectan en gran medida el desarrollo profesional de las mujeres en muchos entornos, en muchos ámbitos. Y al mismo tiempo su respuesta me da pie a la siguiente pregunta, que justamente ya nos ha adelantado algunas respuestas, y es desde el punto de vista legal, ¿qué lecciones podemos aprender de otros países que han implementado cuotas de género o que han implementado otras medidas afirmativas para aumentar esta representación femenina dentro de los partidos políticos? ¿Y cómo estas estrategias consideran que podríamos adaptarlas al contexto mexicano? Va, la licenciada. Gracias. Bueno, ¿qué le podemos aprender a otros países en términos legales? Yo aquí regresaría a la pregunta y diría, ¿qué nos pueden aprender otros países a México? Porque en México ya está a nivel constitucional el artículo 41, ya se menciona de estas reglas que estén tendientes a garantizar la equidad de género
en las candidaturas locales y federales al Congreso. Entonces, o sea, ya está en la Constitución y además está, o sea, se entreteje con las leyes secundarias, pues. La paridad de género ya se encuentra establecida en la ley electoral y tan han tenido, digo, o sea, la ley electoral, pero hay, o sea, hay otras, ¿no? Hay otras leyes fundamentales que están ahí relacionadas a niveles locales, pero aquí lo interesante es ver, bueno, ya estaban, ¿no? Como hace un momento, al inicio, antes de que empezara el programa, que platicábamos, esto en la ley electoral de la paridad de género, pues implica el 50-50, literalmente, ¿no? Y no solamente es el 50 necesariamente que esté como, o sea, que sea como una pantalla, no, porque la Constitución dice que tienes que garantizarla. Entonces, no es una pantalla porque lo que les decía hace un momento, o sea, a nivel internacional, México está en el cuarto, quinto sitio en paridad de género o sea, en cámaras bajas, en este caso nosotros en la Cámara de Diputados, ¿no? Estamos por abajo decía yo, de Ruanda, de Cuba, de Nicaragua, y ahí aparece México con 50% de participación femenina. Y para darse una idea, decía yo, pues Estados Unidos está en el lugar 70 y tantos, ¿no? Porque solamente tiene menos del 30% de participación femenina en su Cámara Baja. Entonces, o sea, que nosotros tenemos que seguir aprendiendo de mejores prácticas, sí. Creo que a nivel legislativo hay un muy buen trabajo porque se muestra ahora en las elecciones, ¿no? Se muestra en las elecciones con esta paridad de género que hay. Pero por otro lado, pues a lo mejor al interior de las organizaciones políticas, en este caso de los partidos políticos, se puede todavía hacer más, que yo creo que por ahí tendría que estar encaminado el trabajo. Insisto, legislativamente hablando, creo que otros países tendrían que aprendernos a nosotros, porque no solamente está en la ley, sino que se llevó a la práctica, ¿no? Es una realidad y yo creo que esto es un súper avance y es un excelente ejemplo, ¿no? De México en Latinoamérica, que junto con Nicaragua, Cuba, ¿no? Pues estamos ahí a la cabeza a nivel internacional. Me parece impresionante este dato. De hecho, lo estábamos platicando antes de iniciar con la grabación de este episodio y estábamos impactados por este dato, ¿no? O sea, México puede ser referencia en este aspecto de manera internacional. Y bueno, otra parte que me parece muy interesante del proyecto que ustedes tienen en puerta es que es multidisciplinario, psicología, derecho. Entonces, en términos de apoyo psicológico y social, ¿qué prácticas internacionales han demostrado ser efectivas para empoderar a las mujeres en roles de liderazgo dentro de los partidos políticos? Y cómo estas estrategias, pues, podríamos implementarlas en México. Entonces, le doy la palabra a la doctora Marina. Gracias, Diana. Fíjense que, digo, escuchándolas, yo lo que estaba pensando y tiene que ver con lo que me preguntas, es de qué manera las mujeres, o sea, legislativamente, o sea, legalmente hemos conquistado unos sitios, están ahí, pero de qué manera o operativamente esas mujeres pueden ejercer su derecho a la participación, al gane legal, legítimo, cuando no están resueltas sus necesidades básicas. Entonces, aquí uno se cuestiona de nuevo el decir, el problema no necesariamente es la ley, sino cómo se cumple la ley y qué mecanismos están en torno a la ley con el presupuesto suficiente para que las mujeres, entonces, toda la economía de cuidados debería de estar fortalecida en un presupuesto en donde va a haber paridad de género. Es decir, la economía de los que tú no puedes tener a las mujeres trabajando 50 por 50 si tú no fortaleces la economía de cuidados, porque ¿quién se va a hacer cargo de ir por los niños a la escuela, de cocinar, de cuidar a los abuelos, de hacer la compra, todos los cuidados de la salud? Y entonces nos damos cuenta es que no solamente no hay guarderías o no hay consideraciones especiales para las mujeres, y yo creo que aquí en Baja California tenemos un acierto con nuestra gobernadora que de pronto dice, pues lactosarios en todas las oficinas, ¿no? Entonces dices,
cómo se le criticó a esta medida y cómo se le critica que esté en una reunión con todo el Estado Mayor ahí y ella esté con Diego José, ¿no? Me sé el nombre. Entonces dices, creo que las condiciones psicológicas de las mujeres también se tienen que trabajar para que ella sepa que es un derecho y que no es que esté pidiendo permiso para entrar al baño o si la dejan ir a llevar comida o si la dejan salir, sino que sus horarios tuvieran concesiones, que las condiciones le permitieran, de acuerdo a las necesidades, desde lo más básico hasta lo más trascendental, porque naturalmente que las mujeres queremos trascender con el liderazgo y quieres hacer un buen trabajo, pero luego no puedes, porque el chiquillo no te deja, porque a lo mejor tienes que pedirle ¿cómo se dice? Suplente que participe. Y si no hay un acuerdo sano, una relación que no sea tóxica ni codependiente, pues a lo mejor ese suplente de pronto te deja sin curul, o sea, entonces, es como una serie de condiciones que creo que las mujeres tenemos que voltear a ver qué necesita la mujer actual, o sea, definir claramente qué necesidades tiene la mujer para poder incursionar en la política, pero en el trabajo, y no nada más lanzarnos a dejarlo todo y descuidar quizás a veces lo más importante. Entonces, por ahí es otra pregunta que tampoco tengo la respuesta. Sí, creo que es un episodio en el cual están surgiendo muchísimas preguntas y eso me parece muy interesante porque pues nos traen justamente una oportunidad para debatir en torno a estas temáticas y nos muestran cómo a partir del liderazgo femenino todavía hay mucho trabajo pendiente, todavía hay muchas oportunidades para hacer investigación, para desarrollar estrategias que abonen a esta necesidad en nuestro país. Y bueno, ya para ir concluyendo un poquito, porque podríamos estar aquí muchísimo tiempo platicando sobre este tema que es muy interesante, que es muy actual, pero tenemos que ir cerrando nuestra conversación. ¿Ustedes cuáles consideran, bueno, al observar todas estas políticas internacionales, cuáles consideran que son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres al acceder a estos roles de liderazgo en los partidos políticos? ¿Y cómo creen ustedes que podrían superarse con ejemplos de éxito en otros países? Ya nos adelantaron un poquito acerca de algunas estrategias que se implementan o que necesitaríamos implementar para cubrir ciertas necesidades de las mujeres, por ejemplo, en el hogar o respecto a maternar, pero ¿cuáles otras serían una buena oportunidad para implementarla? Pues, no sé, hace un momento platicábamos que yo creo que la formación, ¿no? La capacitación es un punto muy importante, el que haya eh, un acceso equitativo a la formación de, por ejemplo, de cuadros dentro de los partidos políticos, ¿no? Que muchas veces son estos jóvenes que sobresalen, ¿no? Que sobresalen desde edad temprana, pues, y que los partidos políticos los quieren formar al interior del partido, o sea, darle todos estos elementos de capacitación y tienen acceso a cursos, a conexiones con personalidades, con otros líderes ya afianzados, etcétera. O sea, ahí abrir, o sea, ser más inclusivos, pues, y con eso no quiero decir que no lo sean, pero volvemos, si las mujeres tienen algunas barreras para entrar, bueno, ¿de qué manera puedo yo ayudar a tumbar esas barreras de tal forma que la mujer se pueda capacitar en igualdad de circunstancias que los varones para explotar sus capacidades de líderes, ¿no? Entonces, se me viene a la mente, por ejemplo, en estos espacios de formación de cuadros al interior de los partidos, este, pues promover eso, ¿no? Estos espacios de capacitación equitativos o, no sé, por ahí, ¿no? Sí, incluso también, pues, el tema del presupuesto, porque y programas sociales, ¿no? O sea, uno dice, a ver, ¿cómo queremos más participación de las mujeres si cerramos las guarderías?
¿Cómo queremos, no sé, una participación de las mujeres, pero no queremos horarios reducidos, ¿no? En nuestras empresas. Entonces dices, a ver, congruencia, ¿no? O sea, yo creo que además del tema de la capacitación, hay un tema pendiente en México de ser congruente con lo que la propia Constitución dice, o sea, y con lo que las propias leyes y todas estas luchas de las mujeres que nos han antecedido han logrado y respetarlo. Entonces, a veces sí hace falta un presupuesto, pero también falta congruencia. Entonces, hay que decir las cosas y que las mujeres no estemos temerosas de pedir lo que nos corresponde y que, pues, si nos están candidateando porque para alguien es conveniente, pues que nosotros mismos no cedamos a la tentación de perder nuestras causas por representar las causas que no nos corresponden. Y pues ayer por ahí yo escuché ¿verdad, Claudia? Sí, es muy importante empezar a apropiarnos, ¿no? De los espacios y apropiarnos desde esta perspectiva en la que al mismo tiempo estemos cómodas y no estemos satisfaciendo necesidades de otros más, ¿no? Pues les agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros, nosotras, nosotres, en este segundo episodio de esta nueva temporada y las voy a comprometer públicamente a que vuelvan con sus resultados de investigación, que nos platiquen qué es lo que encuentran a partir de este proyecto. Entonces quedan comprometidas públicamente para volver este semestre a platicarnos cuáles son los avances. Y pues recordarles que este es un espacio para expresar todas estas opiniones, para ponernos al día respecto a los proyectos que se están gestando dentro de CETIS Universidad. Agradezco mucho a la audiencia por estar en un episodio más y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Esto fue Capstone Connection. Un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.